El flúor. Los dentistas dicen que beberlo puede proteger tus dientes contra las caries. Ciudades y pueblos en todo el mundo lo vierten dentro de las reservas de agua, esperando medicar indiscriminadamente a la población a través de los grifos de agua potable. La historia oficial sobre el flúor suena maravillosa. Tómalo y no tendrás caries, nos dijeron. Es una linda historia. Pero hay otro lado de la historia, el lado que nunca te han contado. Y comienza con el asombroso pero verificable hecho que cerca de la totalidad del flúor vertido en reservas de agua municipal no es flúor en absoluto. De hecho, es una verdadera combinación de ácido hexafluorosílico y silicofluoruro sódico. Estos dos químicos son considerados altamente tóxicos por la EPA. De hecho, son considerados como desechos peligrosos. Y cuando están envasados para transporte, deben estar etiquetados como veneno. Y deben ser manipulados por trabajadores usando ropa de seguridad industrial. Entonces, ¿qué son el ácido hexafluorosílico y silicofluoruro sódico y de dónde vienen? Esa es la parte de la historia que probablemente no vas a creer, al menos hasta que verifiques por ti mismo. ¿Por qué mientras más miras dentro del mito del flúor, más singular se vuelve la historia? Y esta historia singular comienza en las empresas de minería de fosfato. El fosfato es un importante mineral usado en fertilizantes. Es explotado en depósitos de rocas naturales dispersos por el mundo, y la roca de fosfato es luego refinada para producir ácido fosfórico. Si este nombre suena familiar, es porque es uno de los principales ingredientes de las bebidas gaseosas, tales como la Coca-Cola y Pepsi. El ácido fosfórico es a menudo comparado con el ácido de las baterías. Es un líquido altamente ácido que se cree es la principal razón por la que resultan cálculos renales, por beber gaseosas y por la pérdida de densidad mineral en huesos. La roca de fosfato también se usa para crear fertilizantes. El problema es que el fosfato está a menudo contaminado, con altos niveles de flúor, tanto como 40.000 partes por millón o hasta un 4% del mineral en bruto. Para remover el flúor se agrega ácido sulfúrico a la pasta húmeda de agua y fosfato. Esto causa que el flúor se vaporice, creando compuestos gaseosos altamente tóxicos, tales como el fluoruro de hidrógeno y el terafluoruro. Estos tóxicos fluoruros químicos suelen ser liberados directamente de las chimeneas de las operaciones, de las minas de fosfato, pero las granjas cercanas sufren devastadoras pérdidas de ganado y cosechas, los que se marchitan y mueren, debido a, adivina qué, envenenamiento por flúor. Con el objeto de detener esta destrucción ambiental, la industria de la minería del fosfato estableció una forma de capturar los vapores químicos de tóxico flúor de manera que no lo liberaran al aire y matar al ganado ni la vegetación cercana. Esto se logró instalando fregadores húmedos que se capturaban los tóxicos fluoruros químicos, evitando que fueran liberados en el medio ambiente y que matara la vida animal y vegetal de los alrededores. Es de estos fregadores húmedos que los tóxicos fluoruros químicos son cosechados, son recolectados, reenvasados, embarcados a tu ciudad local y luego vertidos dentro de las reservas de agua municipal. Así que, en vez de ser liberados estos tóxicos fluoruros químicos por las chimeneas de las minerías de fosfatos, son capturados y luego liberados en el suministro del agua de grandes ciudades, donde los químicos contaminan luego el agua de millones de personas de una vez. A esto se le llama fluoración del agua. Cuando dentistas y médicos dicen que apoyan el flúor en el suministro del agua, lo que en realidad están diciendo es que apoyan el envenenamiento masivo de la población con un desecho peligroso altamente tóxico que, si no fuera vertido en el suministro del agua, sería manejado como desecho peligroso altamente tóxico, bajo estrictas regulaciones de la EPA.
Curiosamente, es una violación de la ley vertir ácido hexafluorosílico o silicofluoruro sódico en el agua. Tal hecho en realidad es considerado un acto terrorista y aún así es misteriosamente permitido hoy en día. Mientras es acompañado de una férrea justificación que afirma que lo que estamos haciendo para detener la caries, pero dejando a un lado por el momento la inconveniente verdad que la fluoración del agua involucra el acto ilegal de vertir un desecho peligroso en el suministro del agua. Existe otra importante pregunta de todo esto. ¿Los químicos fluoruros químicos en realidad previenen las caries? Más o menos en el 99% del agua municipal bombeada a través de cualquier ciudad nunca termina en las bocas de la gente. La mayoría del agua es usada para ducharse, lavar platos, lavar ropa, regar jardines y llenar piscinas. Casi nada del flúor vertido en el suministro del agua llega a estar en contacto con los dientes humanos. Sin embargo, termina aguas abajo donde contamina ríos, vertientes y finalmente los océanos de nuestro mundo. De esta forma, las políticas de fluoración del agua se han vuelto una conveniente laguna a través de la cual la industria minera del fosfato puede vertir desechos tóxicos sin cumplir ninguna regulación de la EPA. Las empresas mineras de fosfato incluso reciben ganancias vendiendo sus peligrosos desechos a las ciudades, etiquetándolos luego como flúor, aunque su nombre es científicamente inexacto. Todo esto hace surgir una pregunta obvia. Si el flúor mata vacas, cultivos y peces y es considerado por el EPA un desecho químico peligroso, ¿cómo podría ser saludable ingerirlo? ¿Y por qué los dentistas y médicos, incluso los que abiertamente recomiendan flúor, a veces lo recomiendan de forma irracional, no saben de dónde proviene realmente el flúor? Si los dentistas supieran que el flúor fue derivado de un desecho químico de la industria minera, ¿seguirían recomendando que lo consumamos? La verdad sobre el flúor es parecida a la verdad sobre el Enron o Goldman Sachs o muchas otras impactantes revelaciones que nadie creyó hasta que se volvió de repente obvio que nos engañaron por tanto tiempo. El flúor es una intriga astuta donde un químico que es un desecho peligroso es vertido en el medio ambiente. Pasando a través de los cuerpos de la gente primero, nosotros, las personas, nos hemos vuelto el vertedero tóxico de la industria minera del fosfato y casualmente tu dentista local apoya por completo todo este proceso. En varias de las últimas décadas, asombrosamente, 24 estudios han establecido una relación estadística entre la exposición al flúor y la baja coeficiencia intelectual de los niños. Un estudio conducido por el Centro de Control de Enfermedad Endémica en China encontró que cada miligramo adicional de fluoruro detectado en cada litro de orina de los niños fue asociado a un descenso de 0,59 puntos en su coeficiente intelectual. Soy el Dr. Russell Blaylock, soy un neurocirujano certificado retirado en práctica activa. Ahora hago principalmente investigación teórica en la neurociencia y paso la mayoría de mi tiempo escribiendo artículos de investigación, artículos review sobre proyectos de neurociencia en el presente. Bueno, saliendo de eso, cuando comenzamos a ver algunos de los programas que han derivado de esto, la manipulación del ADN de alta tecnología, la manipulación del cerebro mediante electrodos o mediante la transmisión fuera de electrodos para cambiar el pensamiento humano, estos son los programas más sofisticados que son un poco más obvios, pero luego hay cosas que son menos obvias. Por ejemplo, fluorar el agua. Estudiaron a 39.000 niños escolares en donde vieron el efecto de la fluoración versus la no fluoración. Ellos encontraron que no tenía ningún efecto beneficioso. Bueno, ellos ocultaron ese documento para que los científicos no pudieran examinarlo y el público y los medios no lo vieran nunca. Cuando el doctor Yamanounis, que era un químico, presentó una demanda
acta de libertad de información que hizo que lo revelaran y entonces vio por qué. Querían ocultarlo y eso es porque claramente demostraba que el flúor no reducía las caries. Otro estudio incluyó a 400.000 niños en India. Todos estos estudios mostraron lo mismo. Agregar flúor al agua no reduce para nada la caries y de hecho varios de los estudios mostraron que aumentaba la caries y lo hacía porque debilitaba la capa dental de los dientes y los hacía más propensos a volverse caries. Entonces ahora hemos establecido y es admitido por el estudio de la Fundación de Ciencia Nacional que fue recientemente completado que fluorar el agua no reduce la caries. No hay evidencia moderna alguna que fluorar el agua reduzca la caries. Entonces tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué siguen fluorando el agua? E incluso insistiendo que el agua embotellada debe ser fluorada, que nadie tenga acceso a agua no fluorada excepto la élite. Bueno, si miramos los estudios científicos sobre los cuales son los efectos de la fluoración, sabemos que fluorar el agua mediante una cantidad de estudios, algunos de los cuales fueron ordenados por el mismo gobierno federal en los primeros días, aumenta el riesgo de cáncer. Este estudio fue tan sorprendente para algunos miembros del Congreso que ordenaron un estudio de esa conexión con el cáncer mediante el Battelle Research Institute. Este estudio mostró que, número uno, producía una cantidad de tipos de cáncer, uno muy raro, el cáncer de hígado. Y significativamente aumenta el crecimiento de cáncer en personas que ya tienen cáncer. Sabemos que tiene efectos profundos en el cerebro. Uno de los más sorprendentes estudios fue hecho por la doctora Phillips Mullenix, que era una neurotoxicóloga altamente respetada. Ella completó su estudio y para su sorpresa el flúor producía dos efectos. Si das flúor a un animal en cinta, la descendencia luego se vuelve hiperactiva. Si dabas el flúor después del nacimiento, el animal se volvía muy cansado como un adicto a la televisión. No quería hacer nada, se volvía muy apático. Ella completó esta investigación y también midió los niveles de flúor en el cerebro de los animales. Y encontró una cosa muy interesante, que el flúor tiende a acumularse en la parte del cerebro que controla el comportamiento, particularmente el hipocampo y las otras áreas límbicas del cerebro. Después de que se enteraron que esto había sido publicado, ellos la despidieron. Y el Forsyth Dental Research Institute, de hecho, alrededor de este tiempo, había recibido una donación de $250,000 de la compañía Colgate que fluora su pasta de dientes. Bueno, el doctor Yamoninis hizo algunos estudios y miró los diferentes tejidos en el cuerpo. Encontró que la acumulación más alta estaba en la glándula tiroide. Se había sabido que era una manera de reducir la función de la tiroide, que era poner flúor en el agua, que producía un importante hipotiroidismo o función baja de la glándula de la tiroide. Ahora, eso no solo producía cansancio, sino apatía, debilidad, hostigamiento en adultos, sino que si los hacía en mujeres embarazadas, los bebés nacen con un bajo coeficiente intelectual y nunca se recuperan. Entonces tenemos problemas bastante profundos con la fluoración que están ahora bien documentados. De laboratorios de todo el mundo, sin ninguna duda. Por ejemplo, uno que hizo el Dr. Warner de Europa, en el cual observó 0,5 partes por millón, que es la mitad de lo agregado en el agua, y encontró una muerte significativa de neuronas en el cerebro y daño en los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro. Él es un investigador altamente respetado. Fue publicado en un journal neurológico muy prestigioso. El flúor reduce la reproducción, influencia en la movilidad del esperma, la reproducción de esperma y el nivel de testosterona en los hombres, y se bioacumula en estos órganos y gradualmente reduce la habilidad de reproducirse. ¿Por qué el público está siendo dejado en la oscuridad?